bienvenidos. Soy el pastor Julio Daniel Vega y les invito hoy, domingo 3 de enero, a hacer una oración y pedir al Señor que la palabra bendita de su corazón que encontramos en la Santa Biblia hable a nuestro corazón. Ya Dios nos habló en la alabanza, ya Dios nos habló en la oración que hicimos, pero ahora es el tiempo para que de una manera perfecta el Señor nos hable a través de la Santa Biblia que será predicada. Que solo la palabra de Dios sea predicada y solo el nombre de Cristo Jesús sea glorificado en esta predicación. Vamos a orar. Padre, gracias por este privilegio que tú nos das de recibir la palabra de tu corazón, el mensaje de tu corazón a través de la Santa Biblia, este perfecto tesoro de instrucción sin mezcla alguna de error que tú, Señor, dejaste para nosotros. Ahora, Señor, que como una palabra viva, como una palabra eficaz, eterna, con la unción de tu Espíritu Santo, hable a nuestro corazón y que tu santa palabra produzca abundante fruto. Que solo ella sea predicada y solo el nombre de Cristo Jesús sea glorificado. Y que, Señor bendito, tu palabra no vuelva vacía, que impacte nuestro corazón y nos lleve a vivir con honor, con gratitud a ti, el privilegio de vivir, que hoy más que nunca reconocemos que tú nos das. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Pues sean bienvenidos al privilegio de vivir. No cabe duda. Cada año, sin duda, el primer domingo, pues agradecemos a Dios por una bendición, vivir, comenzar un año nuevo, un año más de vida. Y esto debe ser siempre. Pero hoy, con esta pandemia, no cabe duda. Todos debemos reconocer que la vida es un privilegio. Porque más de 125,000 personas en México, solo por esta dolorosa enfermedad, han perdido la vida. Más de 125,000 familias en México han vivido el dolor incomparable de la separación de un ser querido. Y si tú y yo estamos aquí, al menos yo, y lo hablo por mí, sé que no es porque lo merezca. Sé que no es porque yo sea mejor que ellos. Yo estoy seguro que han perdido la vida mujeres y hombres nobles, buenos, que merecían al menos más que yo la bendición de la vida, el privilegio de vivir. Y debo tenerlo claro si estoy aquí, y te invito a que tú también lo tengas. Si estás aquí, es solo por su misericordia. Porque Dios, por sus planes eternos, por su sabiduría infinita, por su gran bondad, hasta hoy nos permite el privilegio de vivir. Y este privilegio de vivir, nosotros debemos, primero que nada, reconocerlo. Reconocerlo como eso, como un privilegio que no merecemos, pero que Dios, por su misericordia y con un propósito, estoy seguro, con un objetivo, con un plan, esperando algo de nuestra vida, nos lo está permitiendo hasta hoy. Y creo que por eso debemos nosotros de apreciar, reconocer, aprovechar y responsabilizar este privilegio de vivir. ¿Por qué es un privilegio? Porque es algo
que no merecemos. Es algo que no ganamos por nosotros mismos. Dios en su misericordia nos lo concede. Y yo quiero invitarles por ello para que leamos lo que dijo al respecto un hombre que también recibió el privilegio de vivir. Él era un hombre común, sencillo. Incluso el evangelista San Lucas, que era un médico, dijo que él y los demás eran hombres del vulgo y sin letras. Así, San Lucas, que fue un médico, los percibió. Cuando él conoció a los apóstoles, él dijo, eran gente del vulgo y sin letras. Y eso eran, humildes pescadores. Pero un día, el Señor llegó a la orilla de ese mar y les ofreció una vida diferente. Y tal vez tú y yo pensemos, bueno, pastor, pues yo estoy comenzando el año, sí, tú estás comenzando el año, yo también, pero tú y yo atravesamos un 2020 donde muchas personas a nuestro derredor murieron. Tú y yo atravesamos un 2020 en el que tú y yo pudimos haber sido parte de esa estadística. ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia? Yo no la encuentro. ¿Méritos? Yo te aseguro que murieron personas buenas y nobles. ¿Capacidad física? No. Las mías están menguadas. Tengo 61 años. ¿Qué otra? ¿Riquezas? No. Excepto la presencia de Dios en mi corazón. No tengo otra. ¿Por qué estamos aquí? ¿Sabes por qué? Porque Dios nos da el privilegio de vivir. Y así estos apóstoles eran en su mayoría pescadores, humildes, sencillos. Y un día el Señor llegó hasta su orilla. El Señor llegó hasta ellos. Y en especial a la orilla de un hombre que se llamó Pedro, que era un hombre además de sencillo, además de, dijo San Lucas, del vulgo y sin letras, además con un carácter muy feo y muchos defectos que todos conocemos, porque así conocemos la vida del apóstol Pedro. Pero el Señor llegó hasta él, a esa orilla, y le ofreció una vida diferente. Le ofreció el Señor un camino. Le ofreció ir a otro mar. En verdad, el Señor llegó y le dijo, sígueme y yo haré de ti un pescador de hombres. Haré de ti un hombre con una existencia fructífera, con realización. Y no digo realización en el sentido vano y hasta vulgar con el que hoy se habla de eso, éxito, dinero, fama, no. Lo digo como el sentido de satisfacción, de vivir una vida que tenga un propósito, un fruto, una bendición para otros. No vivir en vano, pues. El Señor llegó a Pedro y le dijo, ven, sígueme, y yo haré de ti un pescador de hombres. Muchos años después, el apóstol Pedro, escribiendo su primera carta, ya entonces un anciano, el apóstol Pedro escribió esto. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dijo el apóstol San Pedro: mas vosotros, estaba hablando a los hijos de Dios, a ti y a mí, ustedes son linaje escogido. Pedro estaba convencido de esto. Dios lo había escogido. Tú y yo somos de los que hemos sobrevivido hasta hoy, 3 de enero de 2021, a esta pandemia. Somos de los que Dios escogió para ver este domingo. ¿Por qué no creer que somos de los que Dios escogió para sobrevivir a toda la pandemia? Todos lo queremos. Pero la pregunta es más profunda. Es, ¿qué tanta fe en su misericordia? ¿Qué tanto apego a su propósito? ¿Qué tanto compromiso con Él estamos dispuestos a tener? Porque quiero aclararlo. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 30. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 30. El Señor dice que Él no escoge en vano. Lo voy a leer para ustedes y les pido que nunca lo olviden. Segundo de Reyes 19:30 dice: y los que hubieren escapado, los que hubieren quedado de la casa de Judá, todos ellos, yo quiero que vuelvan a echar raíces abajo y que lleven fruto arriba, porque lo prometo, dijo el Señor, habrá un remanente que se salve. Dios, cuando nos da el privilegio de vivir, lo hace porque en su gracia nos escoge para ser parte de ese remanente. No hay méritos en nosotros, no hay diferencia en nosotros, no hay una razón, al menos en mi vida, para estar aquí este 3 de enero de 2021, cuando mujeres y hombres nobles, buenos, han sucumbido ante esta pandemia. No hay mérito en mí, solo la gracia de Dios, su misericordia. Y lo primero que debo entender y debo tener claro es Segundo de Reyes 19:30. A los que escapen, a los que queden, yo quiero verlos, dijo el Señor, con raíces abajo y fruto arriba. ¿Saben qué quiere decir? Si yo los guardo de la pandemia, si ustedes son el remanente, no vivan inútilmente, no vivan en vano. Que no ocurra que tanto dolor, tantas lágrimas, tanta muerte sea en vano. ¿Cuántas veces tendrá que sacudirnos Dios para despertarnos de un sueño que se llama cotidianidad, que se llama vida simple, donde nosotros sentimos que esta vida nos pertenece y que podemos hacer y deshacer mañana? Algunos hasta dicen así: pues vamos a matar el tiempo, como si el tiempo nos perteneciera. Perdemos la conciencia de que ese tiempo está pasando y cada minuto que pasa es un minuto menos del privilegio de vivir. Una doctora contaba hace unos días de el impacto que le ha producido estar en la recepción de pacientes con COVID. No solo por el impacto de ver a una persona que viene asfixiándose,
muriendo, sino por ver las escenas de separación, de despedida del enfermo respecto a sus seres queridos. Dice que es terrible ver cómo estiran su mano para una última caricia por si no vuelven a verse. Se dicen palabras en unos cuantos segundos que pudieron haber dicho tantas veces. Pero ¿saben? El sueño de vivir nos hace pensar que esto es para siempre y no lo es. Y dice la doctora que lo más dramático es el momento en que se dan los últimos encargos, las últimas bendiciones, y estiran su mano para tocar por última vez una mano, un rostro. Una mano como la que tienes ahí ahorita en casa con tu familia. Un rostro como el que tienes. Voltea a mirar a los tuyos. Unos brazos que podrías abrazar. Un corazón con el que podrías fundirte. Pero ¿cuándo tomamos conciencia? Cuando ya nos tienen en una camilla y nos van a ingresar a un hospital y tal vez nunca más volveremos a ver a nuestros seres queridos. O cuando estamos afuera nosotros, mirando a nuestro ser querido, cómo es ingresado sin saber si lo vamos a volver a ver. Hasta entonces despertamos. Y saben, el Señor dice en su palabra, yo no quiero que vivan en vano. Dijo el Señor, segundo de Reyes 19:30, lo que escape de esta tribulación, lo que haya quedado. ¿Por qué hablaba así Dios? Bueno, porque en tiempos del rey Ezequías estaban viviendo la misma mortandad que nosotros, solo que ellos, por la invasión de los asirios, que masacraban hijos de Dios, por la hambruna en las ciudades y por la peste, por tantos cadáveres que quedaban allí. Morían y morían personas. ¿Y saben qué dijo el Señor? El Señor dijo, los que hayan escapado, los que hayan quedado, no quiero que vivan inútilmente. Despierten. Vivir es un privilegio. Quiero que tengan fruto arriba, raíces abajo. Porque ustedes saben, para que el fruto arriba permanezca, abajo las raíces deben estar firmemente agarradas de la tierra. Dios nos quiere viviendo este privilegio de vivir así, con raíces abajo y con fruto arriba, no viviendo inútilmente. El apóstol Pedro dijo, volvamos a primera de Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido. Dios los escogió. Porque Pedro recordaba que eso dijo Jesús, eso exactamente. San Juan 15:16. El Señor Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Dios no elige inútilmente. Dios no da la vida por compasión. La da, además de compasión, con un propósito. Dios tiene un plan. Si tú y yo tenemos el privilegio de vivir hasta este 3 de enero, si tenemos la dicha de comenzar este primer domingo del año, si podemos mirar y abrazar a nuestros amados, es por un privilegio. Somos linaje escogido. Pero ya lo oíste, segundo de Reyes 19:30. Dios no quiere que el remanente que haya quedado, los que hayan escapado, vivan inútilmente. No, no, no. Dios nos quiere con raíces abajo y fruto arriba, con una vida
que honre esta oportunidad que muchos no tienen y que, créemelo, la tomarían y la vivirían diferente, porque ellos tuvieron la conciencia, porque ellos sintieron cómo su vida se escapaba. Si pudieran haber elegido, te aseguro que habrían elegido la vida y que hoy la estarían viviendo diferente. ¿Y sabes por qué tú y yo podemos fácilmente seguir viviendo esa cotidianidad absurda, esa vida vana y vacía? ¿Sabes por qué? Porque no hemos estado en esa condición. El apóstol Pedro, vamos a primera de Pedro 2:9, por eso dijo, vosotros sois linaje escogido. Miren, él estaba muy claro de que él era apóstol solo porque el Señor, por su amor y misericordia, lo escogió. Él no tenía méritos. Tal vez cuando pensaba en el apóstol San Pablo, lo pensaba diferente. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo era un hombre culto, con grandes capacidades, con muchas virtudes, así que tal vez él tenía motivos, vamos a decir, razones para haber sido elegido por Dios. Pero Pedro sabía que era solo por su gracia. Y yo creo que cada uno de nosotros deberíamos tener la misma conciencia. Es solo por su gracia. Solo por su gracia. Dijo, vosotros sois, estamos en primera de Pedro 2:9, linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué expresión tan grande debe haber sido para Pedro escribir esto? ¿Saben por qué? Porque en el tiempo en que vivió Pedro, él veía pasar a los sacerdotes de Israel paseando su alcurnia, su grandeza, vestidos con esas vestiduras sacerdotales y llenos de arrogancia. Había sacerdotes, en serio, que nunca habían pisado el piso de los mortales, en serio. Había sacerdotes que vivían tal consagración, como ellos la llamaban, que ponían una alfombra de su casa al templo para que él nunca pisara el suelo donde pisaban los comunes y mortales. Había sacerdotes así, todos ellos paseando su grandeza. Pedro creció acostumbrado a ver a esos sacerdotes y obviamente sentirse infinitamente lejos de una dignidad así. ¿Cuándo? Un pescador, un hombre humilde, del vulgo y sin letras, como dijo San Lucas, iba a soñar con ser un sacerdote de Dios. Y sin embargo, el Señor le llamó a un real sacerdocio. Porque el aparente, el que usa ropas, el que prioriza formas, ese lo puede imitar cualquiera. El real sacerdocio es el que se lleva aquí en el corazón. Les voy a contar, por ejemplo, de un siervo de Dios que tocó mi vida. Cuando yo era un niño, tuve la bendición de conocer al pastor Amador Gálvez. Era el pastor de la iglesia donde iba mi abuelita. Y mi abuelita nos llevaba a la iglesia, sobre todo cuando había actividades que nos pudieran llamar la atención, como la escuela bíblica de Navidad, donde, bueno, pues daban fruta, daban regalos y les hablaban de la palabra de Dios a los niños. Y en una ocasión que mi abuelita me llevó allá a la iglesia, ese hombre tocó mi vida. Para mí, él era un hombre admirable. Yo era un niño, 7, 8, 9 años de edad. Yo recuerdo su púlpito donde él predicaba, gigante, y recuerdo a ese hombre gigante, hablando de Dios, de cosas tan bonitas.
y yo como un niño escuchando ahí en una de las bancas. Pero hay algo que recuerdo. Recuerdo que a mí me llamaba la atención su saco viejito, brilloso, brilloso de tan usado, medio roto. Eso no lo olvido. A mí, como niño, observaba y me gustaba mirar esa grandeza, pero en un hombre vestido, pues de una manera sencilla. Tenía mi opinión de niño, hasta que un día ese hombre tocó mi vida. Él era un real sacerdote. No necesitaba esos disfraces religiosos, esa pompa, esa vanidad. Él era un hombre humilde, sostenido apenas por su iglesia, ahora lo comprendo, y un hombre sencillo, pero él nos daba la palabra de Dios. Y a mí me dio algo más, me dio el amor de Dios, me enseñó a conocerlo. ¿Saben por qué? Porque una noche nos dieron, fue un como servicio de Navidad, y entonces nos dijeron, todos los niños pasen porque les vamos a dar su aguinaldo. Y nos llevaron a un patio de la iglesia donde una hermana encargada empezó a repartir los aguinaldos. Eran unas bolsitas así, donde te metían cañas, limas, cacahuates, tejocotes y dulces. Dulces. No, qué dulces tan sabrosos, me estoy acordando. Los toficos. No, por favor. Toficos era lo máximo. El cori, ¿eh? Si ustedes conocieron los toficos, ustedes van en la primer tanda de vacunación, porque son mayores de 60 años como yo, ¿eh? Bueno, entonces yo recuerdo que nos formaron a todos los niños y nos dieron nuestra bolsita. Yo pasé también como todos los niños, ¿verdad? Y me dieron mi bolsita, pero cuando me la dieron, yo pensé en mis hermanas, en Sonia y Miriam. Ya Yolanda era más grande, pero Sonia y Miriam, pues era con quienes yo jugaba y convivía. Y pensé en ellas, pecadoras, porque sí, la verdad, ¿no? Pero pues finalmente, pues iban a recibir con gusto una bolsita de dulces. Y entonces dije, ¿qué hago? Pues que me formo otra vez. Así, ya tenía mi bolsita, me la escondí por ahí y que me voy a formar otra vez, ¿verdad? Yo dije, entre tantos niños, pues la hermana va, toma, ya vaya. Y dije, me formo 2 veces más y me voy ya con mis dulces y los de mis hermanas. Y ahí estaba en la fila, cuando llego frente a la hermana que me reconoce. Me acuerdo que me dijo, a ver, tú ya te formaste. Yo no dije nada, solo me quedé. Imagínense el impacto de haber sido descubierto. Me dijo, mira, tú tienes una cara muy bonita. Una cara así no se olvida. Así que tú ya te formaste. Lo bueno fue que en ese momento el pastor Amador Gálvez alcanzó a escuchar. Lo que hizo marcó mi vida. Y por lo que hizo, entre muchas cosas, estoy aquí, sirviendo a Dios como pastor hasta el último de mis días. Porque ese hombre sencillo, humilde, dijo, a ver, ¿qué sucede, hermana? Y ya la hermana le dijo, es que este niño, el niño bonito, él ya se formó pastor y ahora ya se formó otra vez. Y ya le dije que no está bien porque es para todos los niños. El pastor se acercó y me dijo, ¿es cierto que ya te habías formado? Le dije, sí. ¿Y por qué te formaste otra vez? Le digo, porque tengo 2 hermanas y les quiero llevar dulces.
son pecadorzonas, pero pues alcanzan gracia de Dios, ¿o qué no? Y él me dijo, entonces les querías llevar a tus hermanitas. Sí, así es. A ver, hermana, páseme 2 bolsas. Y ya la otra, pues ya no pudo decir más, si el pastor le estaba dando la orden. Y entonces ya le acerca. Ay, aquí están, ¿no? Está de malas. Y el pastor tomó las bolsitas y me dijo, llévala a tus hermanitas. Me acarició la cabeza. Y yo me fui. Solo Dios sabía que ahí estábamos 2 pastores. Uno, un pastor en funciones como él. El otro, un niño que iba a ser llamado años después para servir a Dios. Eso es real sacerdocio. Los hombres vivimos siempre con formas, con prejuicios. Pensamos que un gran médico necesariamente es el que está en el hospital Johns Hopkins, acá en Baltimore, o ustedes allá en México, en el Ángeles del Pedregal. Pero no solo ellos son grandes médicos, también lo es el médico humilde y sencillo que ahorita está en un pueblecito de Oaxaca o de Veracruz ayudando a las personas. Ellos son real sacerdocio. Y Dios nos ha llamado a eso. A hacer eso. A tocar vidas. Y no sabemos abrir bendiciones. El pastor Amador Gálvez nunca supo, nunca, que cuando él hizo eso por mí, abrió la puerta para años y años de ministerio pastoral. Solo una vez tuve el privilegio de predicar donde él predicaba. Me invitó el pastor que le sustituyó cuando él murió. Me invitó a predicar. Y yo no olvido, ni olvidaré jamás, cuando me paré en ese púlpito, que ahora vi que ni era tan inmenso. Así lo veía de niño desde abajo. Pero yo lo sentí más inmenso cuando dije esta historia y les dije, aquí está el niño que tocó el amor de ese pastor, de ese real sacerdote que no tenía las ínfulas de los que tienen dinero y fama, como los sacerdotes de Israel que se paseaban pavoneando lo que no tenía ni qué presumir, porque los siervos de Dios somos lo vil y menospreciado del mundo que Dios escogió. Pero bueno, la vida en el mundo es así, ¿no? Y uno se pavonea. No, él era un hombre sencillo y tocó mi vida y me enseñó el amor de Dios en una bolsita de dulces. Real sacerdocio. Eso somos. Dice la palabra así, que somos linaje escogido. Dios nos escogió. Dios te ha escogido hasta hoy, 3 de enero de 2021, para tener el privilegio de vivir. Dios te está escogiendo. 2, Dios quiere que tú seas un real sacerdote, que tengas un servicio real a Dios, que seas bendición a otros. Nación santa. Porque eso sí, eso sí. El Señor dijo, ya se los leí, Segundo de Reyes 19:30. El Señor sí lo dijo claro. Los que queden, los que escapen, los quiero con raíces abajo. ¿Cómo no?
O sea, viviendo dignamente esta invitación de Dios, este privilegio. ¿Saben? Ustedes y yo estamos disfrutando de un banquete que Dios preparó, un banquete en el que por sus propósitos eternos el Señor ya no tiene aquí a miles y miles de personas. No lo podemos entender por qué el Señor decidió eso, pero lo que sí debemos tomar es que Él decidió que tú y yo estemos hoy en este banquete, un banquete que se llama vida, vida. Y Dios quiere que seamos dignos del banquete, que vivamos de una forma que le honre, con vestimentas, no físicas, espirituales de honra, como si nos invitaran a un gran banquete. Imagínense que nos invitan a un gran banquete y hasta nos dicen en la invitación de gala. Aún uno dice de gala, ¿ahora qué? ¿Verdad? ¿Qué significa de gala? Pues primero que nada una bañada, número uno, antes de entrar en que si frac o smoking o vestido largo, una bañada. Eso es como por decencia, ¿no? Entonces, una bañada y luego una ataviada, pues de acuerdo a la ocasión, ¿no? De acuerdo a la ocasión. Esto es importante. ¿Y saben qué significa en el plano espiritual? Pues que vivamos una vida digna. Miren, el privilegio de vivir, primero hay que reconocerlo y llegar a la convicción, sí es cierto. Yo tengo el privilegio de vivir. No soy mejor que los que han partido. Hubo mujeres y hombres más nobles, más dignos, más buenos, que no están con nosotros. Es un privilegio que la gracia de Dios me da. Reconocerlo. 2, aprovecharlo. ¿Sí? Es un banquete. Dios nos da la vida, nos permite sonreír, abrazarnos todavía platicar, conversar, comer juntos, todavía lo que tantos miles de personas desearían en este momento. Dios nos lo da. Aprovecha el banquete. Número 1, viviendo dignamente. Por eso el apóstol Pedro dijo, nación santa. Nación santa. O sea, debemos vivir de acuerdo a ese privilegio. Y un pueblo adquirido por Dios. Adquirido, comprado, rescatado. Como dice Segundo de Reyes 19:30. Los que hayan escapado, los que queden, deben vivir con raíces abajo y con fruto arriba. Porque eso es importante. ¿De qué serviría la vida si no la aprovechamos? O sea, ¿de qué sirve el privilegio de vivir si no lo aprovechas? ¿Saben qué dice el Señor? El Señor dice en el Evangelio de San Lucas, anoten por ahí, San Lucas 13:7, dice el Señor de una higuera que era, hagan de cuenta, como tú y como yo. Se pasaba la vida tranquila, no sentía que tenía que dar un fruto, sentía como que la vida se la merecía, ¿no? Pero, pues le llegó su hora. Y dice que el dueño de la viña le dijo al viñador, al trabajador que andaba ahí, fíjate que hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no da fruto, salió floja, ¿sí? 3 años, y no da fruto. Mira, córtala. Ya, quítala, arráncala. Porque, aparte de todo, inutiliza también la tierra. ¿Saben qué quiere decir esa expresión en palabras de allá de ustedes de México? Significa, está robando oxígeno. ¿O no? ¿Así se dice en México o no? ¿Está robando oxígeno? ¿Para qué inutiliza también la tierra? O sea, esta higuera, número 1, no
daba fruto. Pero eso era un problema. El problema más grande es que robaba oxígeno, o sea, inutilizaba también la tierra. Y como dice Proverbios 180:20, más ayuda el que no estorba. No es cierto, no hay Proverbios 180:20. Pero hagan de cuenta que sí estuviera, porque es una verdad. Más ayuda el que no estorba. Así que dijo el dueño de la viña, me quitan esta higuera, vámonos para allá. No sirve de nada. Eso es una verdad. Dios quiere que aprovechemos el tiempo. Porque dice la Biblia en San Lucas 12:48, se los voy a leer. Dice así, San Lucas 12:48. Porque a todo aquel al que se le da mucho, mucho se le demandará. Entre más Dios te da, más te va y me va a pedir cuenta. ¿Y sabes qué nos ha dado Dios hoy? El privilegio de vivir. El privilegio de vivir debemos, 1, reconocerlo. 2, aprovecharlo. Y 3, lo más importante, responsabilizarlo, que significa tomar conciencia de que es una bendición de la que Dios nos va a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué hice de qué, Señor? Y de por sí anda uno todo espantado, ¿verdad? De que te vayan a pedir cuentas en el cielo, ¿no? Entonces imagínate tú y yo así como, ¿qué hiciste? Y no, pues ¿qué hice de qué? ¿Qué hiciste con la bendición que te di? ¿Cuál bendición? Mira, tú cruzaste una pandemia. Hasta el 3 de enero de 2021 habían muerto casi 126,000 personas. A ti te guardé, a ti te cuidé, te protegí. Te di el privilegio de vivir. Tú fuiste de los que quedaron, de los que escaparon. ¿Qué hiciste con ese privilegio? Imagínate tú y yo, pues la verdad nada. ¿Cuál fue el sentido? ¿Para qué tanta muerte? ¿Para qué tanto dolor? Tal vez digas, pastor, yo sí estoy bien consciente, pero fíjese que de repente me da depresión, miedo, ansiedad. Sí, yo sé. Porque en Eclesiastés 8:13 dice la Biblia que a veces la vida se vive en sombras. Pero dice la Biblia que Dios no prolonga esas vidas. Tenemos que deshacernos de esas sombras. Termina de leer Primera de Pedro 2:9 y lee ahí. Dice que somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos al Dios que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Debemos vivir este privilegio de vivir con luz, no con sombras. Debemos deshacernos de las sombras en el nombre de Jesús. Entender que el miedo no es de nosotros, no es para nosotros. El Señor dice en su palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Debemos quitarlo. Y tú me dirás, ¿y cómo lo quito? Reconócelo y tráelo al Señor. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Dile, Señor, yo reconozco como privilegio la vida. Sí, yo reconozco el privilegio de vivir. Y yo quiero aprovecharlo. Y quiero responsabilizarlo. Yo no quiero llegar a tu presencia y que yo parezca, la verdad, una vida inútil. ¿De qué sirvió que me libraras? ¿De qué sirvió que me protegieras? ¿De qué sirvió que la plaga no tocara mi morada? Si viví en vano. Dile, Señor, yo quiero eso, yo quiero responsabilizarlo, quiero aprovecharlo, pero tengo sombras, miedo, angustia, tristeza.
y Dios sanará tus heridas, sanará tu corazón. Dice la palabra en el Salmo 97:11 que hay luz y alegría sembrada para los justos, para los hijos de Dios. Luz y alegría sembrada. Lo que quiere decir es, Dios no solamente te da el privilegio de vivir, Dios siempre que da la vida o la sustenta, da bendiciones para disfrutarlas. No solamente nos da la vida, nos da la luz, nos da la alegría. ¿Y dónde está, me dirás? Está sembrada. Porque Dios siempre hace así las cosas. Nos pone siempre a trabajar. Sería cómodo que dijera, luz y alegría está para ti. ¿Dónde, Señor? Aquí te la dejo caer en tu manita. Pon tus manitas, no te vayas a cansar. Y ahí estiras tú tus manitas. Ay, Señor bendito, mira nomás. Qué luz y alegría me estás dando. A mí lo que me gusta es que dice el Señor, te doy la vida y te doy luz y alegría. ¿Y dónde estás, Señor? Está sembrada. Búscala. Búscala. Tienes que trabajar, tienes que esforzarte, pero está. Debemos vivir esta vida, este privilegio de vivir creyendo que hay luz y alegría que Dios dejó para nosotros. Y cuando alguien te diga, ¿y dónde está? Porque te veo, la verdad, así medio apagadón. ¿Dónde está esa luz y alegría? Y te veo medio tristón. Dile, Dios la sembró. ¿La sembró? Sí. Y voy a buscarla. Voy a buscarla. Como se busca un tesoro. El reino de los cielos es como un hombre que encontró una perla de gran precio. El reino de los cielos es como un hombre que encontró en un terreno un tesoro. ¿Sabes qué significa? Que Dios nos quiere con fe, con esperanza, buscando, caminando hacia esa tierra prometida. Dios nos quiere caminando hacia esa vida abundante, hacia esa felicidad que tú y yo anhelamos. Pero lo importante por el momento es que tú lo creas. Que tú digas, Señor, yo lo creo. Tú me das el privilegio de vivir. Y me lo das con luz y alegría que voy a encontrar y que voy a vivir y con la cual voy a bendecir a mi familia. Dile al Señor, tú has venido a mi orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. El hombre que escribió Primera de Pedro 2:9 fue un hombre así, que en una orilla de un mar vio llegar a Jesús y recibió el privilegio de vivir. Pero no solo vivir, llevar fruto, ver bendición de Dios. Y el Señor le dijo, sígueme y haré de ti un pescador de hombres. Le llevaba a una vida llena de bendiciones,
Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. ¿Y sabes cuál es ese mar? Es la vida abundante que Dios preparó para ti. Él, cuando da la vida y la sustenta, nos da con qué vivirla y nos da para qué vivirla. Cuando el pastor, aquel humilde, el pastor Amador Gálvez, acarició mi cabeza, dejándome las bolsitas de dulces y me sonrió, no era él, era mi Señor, diciéndome: bienvenido, Pastor Julio Vega. La luz y la alegría estaban sembradas. Solo tenía que ir a buscarlas. ¿Y sabes qué creo? Que Dios así ya preparó para ti una vida de bendición. Dios te ha dado el privilegio de vivir. Reconócelo, aprovéchalo y responsabilízalo. Y dile: Señor, sí, mi vida debe ser diferente. No cabe duda. Los que tenemos el privilegio de vivir, precisamente por todos los que han partido, debemos vivir una vida que honre tanto dolor, tanta tristeza, tanta muerte. Los que hayamos quedado, los que hayamos escapado, segundo de Reyes 19:30, debemos estar con raíces abajo y con fruto arriba. Yo te invito para que oremos. Padre, gracias por este privilegio y por la bendición maravillosa de tu palabra. Ahora, Señor, permítenos, como hijos tuyos, entender que tú nos estás llamando a una nueva vida, donde tú has sembrado luz y alegría y donde la felicidad que tanto hemos anhelado nos espera. Permítenos caminar con fe, con dignidad, con honra a esa vida que como un privilegio tú nos das. Gracias, Señor, por tu palabra. Te recibo, Señor Jesús, como Señor y Salvador de mi vida y me dispongo a vivir esa nueva oportunidad que tú me das y que hoy se llama vida. Gracias por el privilegio de vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a Dios, y quiero invitarles a concluir este servicio haciendo un pacto con Dios, un pacto con nuestra familia, por supuesto con nosotros mismos y con nuestra iglesia, porque el privilegio de vivir debe llevarnos a ponernos a cuentas con Dios, a vivir una vida que honre a Dios, que al final pues nos está permitiendo la vida.
Una nueva vida con la familia, en nombre de todos aquellos que ya no pueden disfrutar lo que tú y yo sí podemos, ver a la familia. Y un pacto con nuestra iglesia, que Dios permita que nos dejemos de tantas vanidades, superficialidades, tonterías, presunciones, jactancias, arrogancias, en lo que hemos convertido a la iglesia de Jesucristo. Un show para que algunos se exhiban, se enriquezcan, se hagan famosos, olvidando lo que Dios nos llamó, ser luz y bendición a otros. Dios salve a la iglesia cristiana y nos haga dejar tanta maldad, tanta arrogancia, tanta jactancia, y dejemos de convertir a la iglesia en un escenario para que algunos se luzcan, y volvamos a convertirla en el lugar donde solo Cristo Jesús es glorificado. Que así bendiga Dios a cada familia y nos haga valorarnos, y así bendiga el Señor nuestro corazón respecto a Él. Y para ello voy a invitarles para que tomemos el elemento del pan y del vino. Ustedes saben que hoy es primer domingo de mes y por tanto primer domingo de cena de comunión. El Señor, la noche en que fue entregado, tomó el pan, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Él hizo un pacto, un nuevo pacto. Él dio su vida por nosotros. Tomó la copa y dijo: tomad, bebed, esto es mi sangre que por vosotros se derrama. Yo les invito a hacer ese pacto hoy. Quienes me van a apoyar, quienes van a representar al pastor en cada hogar, por favor, lleven a todos los presentes. Recuerden que tomamos todos los miembros de la familia la cena de comunión, aún los más pequeñitos, porque estamos pidiendo a Dios que la comunión con Él nos preserve de todo mal. Y vamos entonces a participar de esta cena de comunión y vamos a repetir estas palabras. Señor bendito, tú diste tu vida por mí. Al comer este pan, recuerdo que tú diste tu cuerpo para ser crucificado. Tú diste tu vida para mi salvación. Ahora al comer este pan, yo me comprometo, Señor, a vivir honrándote y apreciar el privilegio de vivir. En memoria de nuestro Señor Jesús, en recuerdo de su sacrificio, comamos todos de este pan. Y dice la palabra de Dios que después de haber cenado, el Señor tomó la copa y la dio diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Repitan estas palabras. Señor bendito, tú diste tu sangre por nosotros. Por tu sacrificio somos salvos. Por tu sacrificio tenemos la vida. Permítenos vivir una vida que te honre en nuestros corazones, en esta familia y en nuestra iglesia. Señor, gracias por este privilegio. En memoria de nuestro Señor Jesús, de la sangre que Él derramó, en memoria de su sacrificio, bebamos todos de esta copa. Gracias, Señor bendito, por el privilegio siempre inmerecido de haber participado de esta cena de comunión. Hoy tomamos esta cena de comunión aquí en el hogar que tú formaste. Mañana lo haremos en tu casa, donde volveremos a alabarte unidos. Y un día, en tu bendita presencia. Alabado y glorificado sea tu nombre por siempre.
Amén. Amén. Pues vamos a concluir nuestro servicio dando gracias a Dios porque en su misericordia, en medio de la pandemia, el Señor nos ha suplido, nos ha dado trabajo, salud, nos ha dado alimento. En consecuencia, no como una obligación, como una gratitud, entreguemos al Señor nuestros diezmos y ofrendas. Señor, gracias porque en medio de la pandemia tú nos has guardado, nos has bendecido y nos has dado, Señor, sustento. En gratitud traemos nuestros diezmos y ofrendas para ti, reconociendo que todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Gracias por tanta misericordia. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues antes de pasar a Viva Kids Sunday, porque deben ir, déjenme decirles que Rufo y Tartufo son dos artistas de Hollywood. Pero bueno, gracias a intercesiones y gracias a mediaciones, logramos que ellos participaran con nosotros. Y Rufo y Tartufo tuvieron un diálogo muy interesante que todos los niños deben escuchar acerca del propósito de la vida. Así que, terminando la transmisión, luego vayan aquí en Facebook a Viva Kids, la iglesia de los niños. Si no quieren, no se preocupen, esperen un minuto y aquí mismo en Julio Daniel Vega o en Agua Viva Virtual van a tener el reenvío de la transmisión desde Viva Kids Sunday. Así que entonces, como ustedes gusten. Lo que sí es importante es que le digan a sus niños, vamos a oír a Rufo y a Tartufo, que además de divertirnos, nos van a enseñar muchas cosas de la palabra de Dios. Y bueno, les dejo la invitación para que echen raíces abajo. ¿Quieren fruto arriba? Hay que tener raíces abajo. ¿Y cuáles son las mejores raíces? Las de la palabra de Dios. Los espero a las 11 de la mañana al estudio bíblico, la Biblia libro por libro, todos los días en Facebook, Julio Daniel Vega. Los espero a las 11:30 para un estudio bíblico, la felicidad es también una decisión. Y a las 12:30, eso no se lo pueden perder, Maná, un combo de medicina espiritual para tu alma, donde oramos, alabamos. No pierdan eso, en verdad. Si quieren fruto arriba, hay que echar raíces abajo, tomarnos de la mano de Dios y de su palabra. Segundo de Reyes 19:30. Dios ya habló a nuestra vida, ¿verdad? Bueno, pues vámonos orando y declarando la bondad de Dios y salimos a Viva Kids. Padre, que tu bendición esté en cada hogar aquí representado. Que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesús y la comunión con tu Espíritu Santo sea con todos nosotros. Y como siempre, que la plaga no toque nuestra morada. Que ángeles de tu gloria acampen alrededor de nosotros y nos defiendan. Y la sangre preciosa de Cristo Jesús, que derramó en el madero, como la sangre que se untó en las puertas de los israelitas en Egipto, así nos cubra de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.